tenemos tal cosa, imponiendo, hermano, cosas terrenales, pero que son falsas, son mentiras. Pero el hombre ha creado ese camino. Pero número 2, hermanos, hay un solo camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto, hermanos? Y no hay ninguna otra salvación, sino solamente en Él. Solamente en la única gracia y obra de Cristo en la cruz, por medio de su sangre, por medio de la fe en Él, y por medio, hermano, de lo que el Señor hizo por todos aquellos que han de recibir la salvación, que es también por medio de la fe. Amén, hermanos. Así es que podemos entender claramente que es Dios quien justifica al impío. Amén. Quiero darle un ejemplo, hermanos, un ejemplo como para más o menos ampliar un poquito el conocimiento y la enseñanza. Quiero hacer un ejemplo de un abogado, la función de un abogado, y al defender a alguien que está enjuiciado, que es culpable, que cometió un delito. Y bueno, el trabajo del abogado es, hermanos, defenderlo, ¿cierto? ¿Sí, hermanos? ¿Para qué se busca un abogado? Para que te ayude, ¿verdad, hermano? A solucionar tu problema, tu caso. Incluso cuando eres culpable, nos ayuda para bajar un poco el castigo, ¿cierto? Pero bueno, entonces la función de un abogado es ayudar al que está enjuiciado, es llevado al juicio, llevado ante un juez, es llevado ante una corte, y él va a luchar con todas sus estrategias y conocimiento para poder ayudar a ese condenado, a ese culpable, a ese enjuiciado. El punto es, hermanos, que por muy buen abogado que sea, si el culpable, si ¿cómo puede decir? El llevado a la corte, el llevado como culpable, en realidad es culpable, es muy difícil que lo pueda lograr sacar libre o lograr sacar justo. ¿Cierto, hermanos? Aunque hay casos, no hay caso aquí en la justicia terrenal que culpables a veces han salido libres porque usted sabe la justicia que vivimos aquí en la tierra, ¿no? Y justos o no culpables están en la cárcel, porque esta justicia terrenal no es la justicia de Dios. Pero en un término humano, pensando que hagan las cosas bien, si un abogado encuentra culpable un asesino, un ladrón, ¿y cómo podrá justificarle, hermano? ¿Cómo podrá sacarlo puro y limpio? ¿Cómo podrá sacarlo inocente? Es imposible, no puede, ¿verdad? Porque eso ha sido otorgado solamente a Dios. De que el pecador que ha sido declarado culpable ante el mismo juicio de Dios, ante el mismo tribunal de Dios, al ser declarado culpable por la ley de Dios, solamente a Jesús como abogado le es permitido, o es el don que Él tiene para declararnos, hermano, inocentes delante de Dios, aun cuando somos culpables de muerte y de castigo. A Él se le ha otorgado ese don de que, aun como culpables que somos, Él es quien justifica al impío. Él es quien intercede por el que es condenado y lo libera de esa condenación y de ese cargo. Pero ¿cómo lo hizo Él, hermanos? Miren lo que dice en la Escritura en Romanos capítulo 8 y el verso 3. Aquí lo vemos del verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de Cristo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 3 nuevamente. Porque lo que era imposible para la ley era posible declarar inocente a un condenado, a un culpable. Ante Dios estábamos condenados y la ley no podía, por más que cumpliéramos los mandamientos, no los 10, sino todos los mandamientos de Dios, la ley no podía justificarnos. La ley no podía, hasta que un día vino uno en semejanza de carne, Cristo Jesús, tomando un cuerpo humano, y vino en una semejanza de pecado. No que él era pecador, sino que él tomó la semejanza de un hombre pecador para pagar con su sangre, con su vida, el precio por la condenación. Muy bien. También en Gálatas, o 1 Corintios, 2 de Corintios 5, verso 21, dice así: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿cómo nosotros recibimos, hermanos, la justificación? No fue gratis, hermano. No se crea que porque es Dios, no se crea que Él adulteró la justicia divina, como se podría aquí, ¿no? En casos que se dan, que se viola la justicia terrenal y se puede adulterar por medio de dinero, por medio de algo, de influencias familiares, parentescos, amigables, y pueden adulterar la ley terrenal, dándole libertad a un asesino, a un violador. Pero en la ley de Dios no se crea que se adulteró la ley para poder dar libertad al pecador, para poder darle vida al que estaba condenado. No se adulteró, sino que se pagó un precio también, y un precio muy alto. Y es lo que nos dice aquí la Escritura. En 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. También Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y habiéndose hecho en maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Nuevamente la ley nos condenaba. ¿Qué es la ley? Dijo el apóstol Pablo: si no hubiese ley, yo no sabría que he mentido, yo no sabría que he matado, yo no sabría que soy un mentiroso, yo no sabría que soy un pecador. Pero vino la ley, y la ley me descubrió todo lo que está en mi corazón. Eso es la ley. Y la ley está escrito, hermano, que el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. El alma que, hermanos, que desobedezca un solo mandamiento de Dios es como si hubiera adulterado toda la palabra del Señor. Así es que por la ley no nos podía dar salvación, sino lo que la ley nos trajo por el conocimiento de ella, nos vino a poner en un estado de condenación. La ley nos declaró culpables. La ley nos enjuició y nos dijo: ustedes son pecadores. Esa es la ley. Y la ley no podía salvarnos. Luego la ley es mala, no, la ley es como un aviso del peligro y también de las normas de Dios para que podamos vivir una vida apartada del mal. Eso es la ley. Así es que nos dice aquí en Gálatas 3 que Cristo nos redimió de la ley, o de ese pecado, o de esa maldición que había a través de lo que habíamos pecado y lo que la ley nos había dicho que éramos: condenados, destituidos, separados, muertos, y con un destino a un castigo eterno. Eso nos dijo la ley. ¿Cierto, hermanos? ¿Y cuánto nosotros sentimos esa ley en nuestro corazón, en nuestra alma? Nos sentíamos ciertamente, hermano, bajo la maldición de condenación. Pero un día el Señor vino a nuestra vida y quitó ese yugo y rompió esa cadena que nos ataba y nos hizo libres. Y recordamos ese día, ¿no, hermanos?
cómo el Señor nos quitó nuestras culpas y nos puso un manto de salvación, un manto de amor, un manto de misericordia. ¿Cuántos decimos amén? Muy bien, así es que Él pagó por nuestra culpa, porque aunque Él no era culpable, aunque Él no estaba maldito, dice que así, habiéndose hecho maldito o maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Murió como un maldito. Murió como el maldito que estaba ahí, el ladrón. Murió como el otro maldito que estaba ahí, como un asesino. ¿Cierto? Pero Él no era maldito. Él no era un ladrón, Él no era un mentiroso, Él no era un asesino. Pero Él se puso en nuestro lugar por lo que hemos nosotros hecho, para que Él muriera como un maldito. Por eso Él pagó el precio, para que usted y yo ya no vayamos. Es que no se adulteró la ley de Dios, porque Él es quien justifica al impío. Él es quien intercede por el impío. Bueno, ¿qué más, hermanos? Mire, hermano, este anuncio, este evangelio, estas palabras que son dirigidas, hermano, al pecador. Si tú no te consideras un pecador, un impío, hermano, el evangelio no es para ti. Si tú te consideras justo a tus propios ojos, o no te consideras tan malo a tu propio pensamiento y dices, no, pues yo no hago mal a nadie y no necesito de Dios, esto no es para ti, hermanos. El evangelio es para el pecador, es para aquel que se considera perdido, aquel que se considera a sus propios ojos, hermano, que no vale, que ha sido un miserable por la vida en que ha pecado y ha faltado al mandamiento de Dios. Si tú te consideras, hermano, por lo contrario, y sabes que eres un enfermo, que eres un pecador, que eres un leproso, que estás desahuciado, que estás impuro, que estás impío, que estás sucio, que eres un malvado, para ti es el evangelio. El evangelio, hermano, es la medicina para el enfermo. Es la salud, hermano, para el que está en cama, para el que está postrado, para el leproso, hermano, que significa, hermano, que está muerto en pecado. Qué lindo, hermanos, es el evangelio, hermano, pero no es para todos. ¿Por qué? Esto es para ti, hermano. Entonces el evangelio, Cristo Jesús es para ti, porque Él es quien justifica al impío. Veamos en Romanos capítulo 5, verso 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos, hermanos, pecadores, injustos, irreverentes a Dios, detractores, parricidas, como dice la Biblia, borrachos, idólatras, y éramos paganos por naturaleza, nacimos en el paganismo. Éramos, hermano, por naturaleza hijos de desobediencia, hijos del pecado, hijos de inmundicia, por la práctica y la vida que llevábamos. Pero aún así dice la Escritura, Romanos 5:6, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el pago de la salvación, porque Él es quien justifica al impío. Tu salvación, mi salvación, valió mucho. Valió la muerte de un inocente, murió alguien, hermano, en tu lugar, alguien que no merecía morir. Y tú dirás, bueno, es bueno y puede ser aprobado. Yo aprobaría que, hermano, alguien muriera por otro que es bueno. Es lo que dice aquí. Tal vez alguien osaría, alguien sería tan atrevido, osado, aventado, digo, no, yo soy capaz de dar mi vida por la hermana que es muy sana, es una niña, yo voy a dar mi vida.
para que ella no sufra el castigo de algo una sentencia. Y pudiera ser que tuviera la avidez, el atrevimiento de decir, yo lo quiero hacer. Porque ella es buena. ¿Cierto, hermano? ¿Quién no da su vida por alguien que es bueno? ¿Verdad, hermanos? Si aún por nuestros hijos que no son tan buenos damos la vida, ¿sí o no? Contimasco dice, pero es bueno. Y es lo que dice la Biblia, podría ser que haya algún osado que dé su vida por algún bueno. Que nadie puede dar la vida por otro porque todos somos malos. Desde ya estamos descalificados para poder dar la vida por otro porque todos somos malos. Por eso dice ahí, pero Cristo, aun cuando nosotros éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, hermanos, que Dios muestra, el verso 8 más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es el colmo. Jesús no murió por uno que estuvieran, hermanos, limpios. Jesús no murió para dar su vida como un acto de bondad por otro bueno. Jesús murió por los que, hermanos, no merecíamos vivir, sino que si algo merecíamos o mereciéramos, sería la condenación y el justo juicio de Dios. Pero ahí donde se muestra el amor de Dios para poder justificar al impío de que Él tomó nuestro lugar, dio su vida, dio su sangre, para que nosotros hoy no tengamos que ir a condenación. Ya Él ya fue azotado, Él ya fue golpeado, Él ya fue castigado por la justicia de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios derramó su ira en ese holocausto vivo de Jesús, en esa ofrenda viva de Jesús. Dios derramó toda su ira, todo el juicio de Dios descargado como el enojo hacia el pecador. Estuvo en el cuerpo, en el alma, en la vida de Jesús, pagando todos los delitos y deudas y pecados de los más viles pecadores en este mundo, para que la justicia de Dios, hermanos, quedara calmada, quedara apaciguada, quedara totalmente satisfacida. Dios se satisfació. Dios quedó, hermano, contento con la obra de Jesús en la cruz, para que hoy pueda haber un pecador como a ti, como a mí, sin odio, sin rencor. Voy a decir la palabra odio, no porque Dios odie, sino con ira, con desprecio, porque eso merecíamos delante de Dios, el desprecio, la ira de Dios. Pero Dios, hermanos, al mirar la obra de redención en la cruz que Jesús llevó a cabo, que es lo que mira en ti y en mí, hermanos, ya no mira al pecador que antes miraba. Hoy mira a alguien que ha sido limpio, que ha sido perdonado, que ha sido justificado, porque Él es quien justifica al impío, no por obra de manos de hombres, no por rito alguno que el hombre pueda hacer, sino por la obra tan grande y tan maravillosa que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Cuánto vale nuestra salvación, hermanos? ¿Cuánto vale? Vale muchísimo. No podemos calcular el precio, pero sin duda, hermanos, vale demasiado. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús, el Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire qué alegría. Sí, hermanos, si ahora que ya estamos justificados por su sangre, ya, hermanos, ya no hay una culpabilidad de condenación. Hermanos, lo que tenemos ahora, hermanos, es una gran alegría. Y tenemos, hermanos, una gran esperanza de vida eterna. Porque si, hermanos, por medio de su muerte,
nos perdonó, nos limpió, ahora mucho más por su vida, Él nos ha prometido una esperanza viva, una vida eterna que Él ha prometido para todos los que creen en Él. Decimos amén. Muy bien, en Lucas capítulo 5 y el verso 32, el Señor Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solamente quise agarrar esta parte del capítulo 32. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted se considera a sus propios ojos alguien limpio, alguien injusto, el Señor no vino a llamarlo a usted. El Señor no vino a morir en la cruz por usted. Él no pudo pagar el precio por usted. Porque usted está haciendo obras para usted llamarse justo usted mismo. Pero Él dice, hermanos, que Él no vino a llamar a justos, aquellos que se consideran, hermanos, que son buenos. Él vino a llamar, dice, a los que estaban condenados, a los que se sentían, hermano, como aquel hombre que decía: sé propicio a mí porque soy un pecador. Que se consideraba, hermano, que se consideraba tan vil y pecador que no tenía el valor de levantar su rostro y mirar hacia el cielo, sino con una humillación de sentirse, hermano, como un gusano, como alguien perdido, como alguien, hermano, no sé cómo decirle. A veces le digo a mi esposa unas palabras que digo que somos como seres humanos, algo tan insignificante y algo como un gusano, como dice la Escritura. Fue David que dijo: soy un gusano y no hombre. Porque en realidad Dios es muy santo, hermano. Dios es muy puro. Y cuando nos vemos delante de Dios, o estamos delante de Dios, hermano, ahí nos miramos como un gusano. Ahí nos miramos como un vil, miserable pecador. Fue lo que experimentó Isaías cuando estaba delante del Señor. Y él miró al Señor alto y sublime, y ángeles y querubines que estaban alrededor del trono y que alababan al Señor diciendo: santo, 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 el Señor de los ejércitos. Y los serafines con dos volaban, con dos tapaban su rostro y con dos tapaban sus pies, también creo algo así, ¿no? Tapaban su cuerpo, su símbolo de reverencia ante Dios, cubriendo su cuerpo. Pero cuando mira esto, Isaías dice que él se arrepintió de su pecado y dijo: Señor, yo soy un hombre que vivo entre un pueblo que tiene labios inmundos, pueblo pecador. Y él de hecho amonestó al pueblo, versículos anteriores amonestó al pueblo que era pecador. Pero cuando está delante del Señor, él se considera que es un hombre muerto delante de Dios, porque han visto a Dios. Y eso es lo que sucede cuando vemos a Dios o estamos delante de Dios, hermanos. No somos más que un gusano delante de Dios. No somos más que eso. Por eso dice la Escritura, que, hermanos, delante del Señor tiemble toda la tierra. Y que Él, hermano, convive con el que es humilde y quebrantado de corazón, el que tiembla ante su presencia. No con aquel orgulloso. Claro, el orgulloso se va a ver siempre grande. Se pone a la par de Dios y dice: te agradezco que yo soy bueno, que yo soy casi como tú. Pero, como dice la Escritura, de aquellos dos que fueron a orar, que el que llegó justificado fue aquel que se humilló. Mientras que aquel que se enalteció, ¿cómo llegaría, hermanos? Humillado. Porque cualquiera que se enalteciere será humillado, y el que se humille será enaltecido. Dicen amén, hermanos. Así es que entendamos este mensaje, hermanos. Él es quien justifica al impío. El Señor no vino a llamar a los que estaban sanos, vino a llamar a buscar a los enfermos. Lucas 15, hermano, vemos la parábola de la oveja perdida. Lucas 15 y el verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: los pecadores reciben y con ellos come. Entonces le refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
Si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esta parábola? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Jesús no solamente ama al pecador, sino que nos pone de ejemplo de una oveja perdida. Y muchas veces pensé que el rebaño de las 99 era el pueblo de Israel. Dije yo, bueno, Jesús viene a buscar a los perdidos, yo soy una de esas ovejas perdidas. Pero creo que no se refería al pueblo de Israel, sino que se estaba refiriendo, creo yo, que el Señor Jesús, hermano, dejó su trono, dejó, hermano, ese lugar donde está rodeado de ángeles, ¿cierto? Y creo que esas son las ovejas que no necesitan de salvación. ¿O usted cree que los judíos en el tiempo de Jesús no necesitaban salvación? Digo, yo no sé usted, yo por mucho tiempo pensé que el rebaño podía haber sido la élite de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los estudiados, que ellos eran los salvos. Y que Jesús vino a buscar a los que estaban por allá sin conocimiento de Dios, sin alguna práctica religiosa, por ahí a los perdidos. Pero mire lo que dice claramente, verso 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Acaso cree usted que haya un hombre en la tierra que no necesita arrepentimiento? La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿quiénes son esos justos que no necesitan arrepentimiento? Para mí que son los ángeles. Y que el Señor vino a buscar a la oveja perdida, simbolizando, hermano, que todos podemos calificar en ser la oveja perdida. Y que ninguno de nosotros es justo. No hay ni siquiera uno. No hay un justo en la tierra. Pero el Señor muestra su amor, que ha dejado su trono para venir a buscar una oveja que está condenada, que está pecando, que está viviendo en maldad. Y el Señor ha sido capaz de mostrar su amor en venir a buscar a una oveja perdida, porque Él es quien justifica al impío. En Lucas 19 y el verso 9 en adelante, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Se lo dijo a Zaqueo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús, hermanos? A buscar a los perdidos. ¿Cierto, hermanos? Muy bien, vaya a Romanos nuevamente, capítulo 8 y el verso 1. Este conocido capítulo de que nada nos puede separar del amor de Dios. Dice el verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya leímos hasta el 3 o el 4, me parece, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo del verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo decía un día, hermanos, cuando se daba cuenta de su pecado en la carne. ¿Cuántos se dan cuenta, hermanos, de que tienen pecados en su carne, en su naturaleza humana? Aunque su alma anhela la santificación, anhela lo de Dios. Pero ¿cuántos se dan cuenta de que su carne, su naturaleza pecaminosa, vive en usted y en mí? Dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Al darse cuenta de su naturaleza pecaminosa en él, él mismo dijo en otra escritura: porque hay dos leyes en mí. Encuentro la ley de Dios, o una ley en mí que está el querer hacer el bien. Pero encuentro otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, esta es mi carne, que me lleva a pecar. Porque yo queriendo hacer el bien, no puedo. Sino ese mal que no quiero hacer, eso hago. Así que si yo lo hago, ya no soy yo quien lo hace, sino el mal que vive en mí, el pecado que mora en mí. Por eso dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y luego dice en el siguiente capítulo y verso: mas gracias sean dadas a nuestro Señor Jesús, el Mesías, que me ha librado de la condenación de este cuerpo. Hermanos, ciertamente el Señor, hermano, condenará a aquellos que no han sido justificados por Él. Porque todo aquel que no ha sido, hermano, limpiado por Dios, justificado por Él, ¿cómo podrá presentarse ante el gran juez y llevar su caso? Y llevar como abogado sus obras, llevar como abogado una religión, o qué querrá presentar delante de Dios, como dice la Escritura. ¿Qué podrá presentar el hombre por su alma? ¿Con qué podrá pagar el hombre por su alma? ¿Dinero? ¿Alguna obra de caridad que diga: yo he vivido toda mi vida haciendo el bien? Como ¿quién? La monja o la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo hacen? Haciendo tanto beneficio. No, hermano, nadie puede presentarse ante Dios con el estado de culpabilidad si no ha saldado la cuenta antes de presentarse ante el juez. Por eso, hermanos, nosotros que hemos recibido la justificación de Dios, debemos de vivir para el Espíritu de Dios, para el Espíritu que nos ha dado vida. Y no vivamos más para lo que es de la carne, porque eso, hermanos, produce muerte. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en oración. Él es quien justifica, hermano, al impío. ¿Te ha justificado a ti? ¿Te sientes, hermano, que ha pagado tu deuda por ti? ¿Crees que si vas a morir en el día del juicio, el Señor te va a decir: has sido justificado? Hubo alguien que pagó por ti. El juez dirá: hubo alguien que se hizo pecado por ti. Hubo alguien que fue maldito por ti. Y ya no te mire con ira. Y ya no te mire, hermanos, con juicio, sino que te dé, hermano, ese regalo maravilloso de la justicia de Dios. Querido hermano, que el Señor nos mire, que me mire a mí con ojos de misericordia y no con ojos de juicio. Hermano, así como Dios nos mira a nosotros, los hijos de Dios, con ojos de misericordia y de compasión. Y yo pienso que, hermanos, cada vez que nos ve, mira el triunfo de lo que Él hizo en la cruz. Es lo que habla de Jesús, que cuando Él fue al castigo eterno, dice en Isaías, que Él verá, dice, verá fruto de su dolor, de su arduo sufrimiento. Él mirará fruto y se consolará y se gozará
Cuando el Señor nos mira, no solamente los que ya murieron al Señor, sino los que se están añadiendo cada día al cuerpo del Señor. Cuando una oveja es alcanzada, cuando un pecador es arrepentido y salvado, verdaderamente el Señor está celebrando una gran victoria, porque ahora, en vez de ver a alguien como un condenado y verlo con ojos de juicio y de justicia que le espera al pecador, está mirando a alguien con ojos de amor y de misericordia. No digo que Dios no tenga misericordia de toda la humanidad, estoy diciendo que cambia nuestra forma de cómo Dios nos ve. La Biblia dice claramente que los ojos del Señor están sobre los justos de la tierra. ¿Cierto, hermano? Está atento su oído a la oración de ellos. ¿Dónde cree que están los ojos del Señor? Hermano, porque el Señor, esta obra que hizo es tan importante y tan grande que valió la pena lo que Él hizo en la cruz. No fue en vano. Hay quienes hemos creído y el Señor está contento y gozoso por lo que hizo. Pero también, sin duda, no sé, los ojos cómo miran a los que están perdidos, hermano. Que la Biblia dice, hermano, que Dios está irado todos los días con el pecador. Pero lo que sí entiendo es que el día del juicio, el Señor va a derramar también la ira, toda su ira, sobre a todos aquellos que no recibieron la palabra del Señor, que no recibieron el Evangelio, y tomaron en vano y pisotearon la sangre del Señor Jesús. Horrenda cosa les queda por recibir. Es algo terrible que yo no deseo a nadie, ni siquiera a mí mismo, porque eso va a ser muy, muy horrendo, como dice la Escritura, horrenda cosas que hay en manos de un Dios vivo. Eso es terrible. Pero ¿por qué no le damos gracias al Señor? Porque a nosotros nos ha dado, hermanos, lo que no merecíamos. Nos ha perdonado y nos ha justificado y nos ha declarado inocentes, limpios ante Él, porque Él es quien justifica al impío. Es Dios quien justifica al impío. ¿Cree que usted lo justificó? Si usted lo cree, hermano, qué bueno. Si usted lo ha vivido, hermano, qué bueno. Y si no, puede creer en el Señor Jesús. Puede pedirle perdón. Puede considerarse un vil pecador para que el Señor le sane, le limpie, le purifique y lo justifique. Porque Él no vino por los que están sanos, Él vino por los enfermos. Vino por los leprosos. Vino por los condenados. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Póngase de pie. Amado Señor y Padre nuestro,